¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amados hermanos. En esta ocasión quiero hacer mención del día lunes, el día posterior al Domingo de Ramos. Ayer estuvimos celebrando el Domingo de Ramos en nuestro templo, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Sucedió que en la noche del domingo Él se va a descansar a una ciudad llamada Betania. Y el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11, en el versículo número 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Betania, mis amados hermanos, significa la casa del afligido, donde el Señor había curado precisamente la aflicción de muchas personas. Ahí mismo donde vivía Simón el leproso, al cual también el Señor había sanado. Y fue en este mismo hogar en donde una mujer ungió con aquel perfume a nuestro Señor Jesucristo. Fue en Betania donde el Señor Jesucristo hizo uno de los milagros más grandes en su ministerio, que fue resucitar a su amigo Lázaro también. Betania fue un lugar de gloria para Cristo. Fue un lugar de descanso, fue un lugar, un remanso de paz, un lugar de amistad, de encuentros de amistades, de encuentros de ágapes, y también fue el preludio de la tormenta final que viviría en esta semana nuestro Señor Jesús. Marcos 11:15, precisamente el versículo número 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Una reacción muy apropiada y cabal ante un hecho repudiable que estaban haciendo en ese momento todos los cambistas y estaban todos los vendedores en el templo. Dice la escritura en el versículo 16 que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Después de que les había tirado todas sus mesas de vendedores, porque habían hecho la casa del Señor totalmente algo irrespetuoso que estaba sucediendo, dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. La propia Mishnah, que es un libro de leyes de judías, dice que nadie puede entrar en el monte del templo con su cayado o sus sandalias, ni aprovecharlo para acortar camino. Jesús estaba recordando las propias leyes de los judíos. En su tiempo, los judíos tenían en tan poca la santidad del patio que lo usaban para o como lugar de paso en sus recados de negocios. Mis hermanos, en ese momento los judíos estaban viviendo una total falta de respeto a lo que era el templo con los vendedores y a lo que era el patio del templo. Y como les comento, el mismo libro de las leyes de los judíos, el Señor Jesucristo hace mención en este versículo número 16, en donde le recalca que nadie puede atravesar el templo con su cayado o con algún bolso. El versículo 17 dice, mis amados, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El maestro no solo echa mano del látigo, sino también de un texto del Antiguo Testamento, y hace temblar el templo con su voz, cuando les recuerda a cada uno de ellos que la casa de Dios es casa de oración y no guarida de ladrones, como dice Jeremías 7:11. El Señor Jesucristo está haciendo alusión y poniendo en su lugar cada cosa en su lugar en ese momento. El templo es casa de oración, y la profanación es la falta del respeto a lo sagrado. Realmente el motivo de aquella profanación era la falta de respeto a lo sagrado. El templo es la morada santa de Dios, un lugar donde se invoca su nombre. Y tú y yo debemos estar conscientes de que en dónde estamos pisando, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo dentro del templo. Hoy que se nos ha
restringido la entrada a nuestros templos por esta situación de pandemia, hoy sí estamos extrañando el estar en el templo. El versículo número 18, mis amados hermanos, dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Las autoridades en ese momento eclesiásticas, las autoridades como los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes, se ofendieron y se irritaron grandemente ante esta acción de nuestro Señor Jesucristo. Le odiaban por un lado, pero por otro lado le tenían miedo también, porque entendían que todo el pueblo estaba a favor de él, a favor, y que lo apoyaban, dado que cada palabra que nuestro Señor Jesucristo decía estaba respaldada con autoridad, estaba respaldada con la misma palabra de Dios, con la misma ley. La razón de su odio de estas personas no era sino otra que el temor de perder su autoridad. Era el temor de perder la autoridad ante una autoridad de nuestro Señor Jesús que iba creciendo poco a poco y se iba solidificando, se iba fundamentando fuertemente. El Señor Jesucristo, cuando buscó en aquella higuera, no encontró fruto, no tenía nada. Cuando fue a buscar algo al templo, esto le frustró, que no encontrara lo que él iba a buscar al templo. Nuestro Señor Jesucristo necesita medios para hacer saber al mundo que Él ama al mundo. Nos necesita a nosotros como instrumentos para hacer saber a la gente que Él les ama. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras lo harán. Pero, mi hermano, si el hombre y la iglesia no hacemos lo que tenemos que hacer, como les digo, las piedras hablarán. Pero el Señor no puede quedarse sin testigos, amado hermano, amada iglesia. El Señor no puede quedarse sin testigos. Y la única razón de ser la iglesia de Cristo es precisamente ser testigos y ser voceros de Él. Esa es la única razón por la cual somos la iglesia de Cristo, para que tú y yo podamos extender el reino de los cielos aquí en la tierra a través de evangelizar, a través de compartirle a un amigo, a un hermano. Aprovecha hoy el tiempo que tienes para mandar un texto, para hacer una videollamada, para mandar un WhatsApp, para hablar con alguien y no solamente saludarlo, sino compartirle de Cristo. Que Dios te bendiga más. Este fue el día lunes, después del domingo de Ramos, en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Amén.